mismo sol. Saludos cordiales amigos de parte de nuestro equipo. Día a día es nuestro esfuerzo para presentarles importantes reportajes que ayudan al fortalecimiento de nuestra cultura. Mashikuna, kikinguna mandami ñukanchik akshina kay villachikunata rurashpa katinchi, ñukanchik sapikunata shinchi yachingapa. Kaymi kan bajo un mismo sol. Y bueno, empecemos conociendo los temas que les presentaremos a continuación. Un taller de música andina en Punyaro. Un reportaje sobre elementos decorativos de Totora para Domingo de Ramos. Una entrevista con Luis Pineda y un video musical. En Mushumuyu conoceremos y aprenderemos los adjetivos importantes para determinar las personas, animales o cosas. Finalmente, nuestra agenda cultural. Ya regresamos. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajpangichi. El grupo Chayana organizó durante enero, febrero y marzo un taller de música andina. Su propósito fue ofrecer un espacio de transmisión de la cultura musical a los jóvenes y niños del barrio Punyaro. La gran afluencia de alumnos demuestra que la nueva generación entiende y valoran nuestro patrimonio musical y que lo seguirán haciendo por más tiempo. Veamos. Músicos mindalaes de un conocido grupo de música andina han vuelto al país y han coincidido en su retorno a Otavalo. 12 amigos, ex integrantes del grupo Chayanak, se encuentran en Suyacta a inicios de este año y empieza a nacer el fuerte deseo de hacer algo, como en los viejos tiempos cuando eran unos adolescentes. Bueno, yo vivo fuera de aquí de Ecuador, vivo en Barcelona. Y siempre que vengo pues me da mucha alegría de estar con mi familia, con la infancia, con la juventud que hay aquí. Y me recuerda pues a mi niñez, de que me habría gustado de que en mis tiempos pues haya este tipo de iniciativa, de que nos enseñen lo que es la música. Y como le dije, no, pues de que muchos de nosotros nacemos con diferentes talentos, puede ser para escribir, para la música, para la pintura. Hablé con mis primos y les dije, ¿por qué no podemos hacer lo que me habría gustado que haya en este tipo de iniciativa, este tipo de actividad? El taller de música Punyaro fue una iniciativa colectiva del grupo Chayanak. Aquí se enseñaron a tocar la guitarra, charango, violín, bandolín, zampoña, etc. El curso empezó en enero y finalizó en marzo. O sea, la idea es de eso, de transmitir a nuestros niños, que nuestros niños transmitan, pues se harán grandes y irán transmitiendo, yo pienso que a sus hijos, a sus amigos. Sí. La música es algo maravilloso, se puede decir, ¿no? En momentos tristes, por ejemplo, la música siempre nos incentiva a cambiar de caracteres de todo tipo, ¿no? O sea, que la música es importante así mismo para nuestros hijos, nuestros jóvenes de este futuro, ¿no? Este es un taller de música quichua andina, de música andina quichua, exclusivamente. La música junto con el idioma son
es lo que nos hace lo que somos, nos hace runas, nos hace quichuas. Entonces, ahorita estamos en una lucha con la cultura occidental, ¿no? Que nos bombardea con el reggaetón, con las modas. Entonces queremos reforzar la raíz, que es la cultura. Entonces queremos transmitir los valores a través de la música para que la gente, sobre todo los jóvenes, cuando descubran la música, busquen lo que significa el resto, ¿no? Entonces la música es una introducción para la cultura. Bueno, yo me llamo Jean Chávez y tengo 2 años. Bueno, mi nombre es José Luis Isa, vengo de la comunidad de Pucaralto. Bueno, mi nombre es Ariel Segundo Moneda Cabascango, vengo de la comunidad de San José de la Bolsa. Yo me llamo Gladys Males y soy de aquí de Otavalo. Tenía experiencia desde casi 1 año y bueno, como podía un poco y escuché del taller de música. Vi un afiche pegado en un poste, el taller de música Punyaro. Estoy cada vez mejorando más. Me sé la canción del Pituco, Sonidos del Silencio y El Cóndor Pasa. Me interesa en venir para reforzar lo que sé un poco, a tener un poco más de conocimientos. Me interesé, averigüé y dije, no voy a perder ningún día de clase y voy a aprender lo que más pueda porque a mí me gusta y aproveché al máximo. Desde pequeña me ha gustado siempre el violín. Entonces yo decía, no pienso que sea tarde para aprender. Tuvimos como 60 estudiantes. Pensamos que no iba a haber, pero vinieron 60 estudiantes y tiene bastante acogida. Sinceramente. Hemos estado hablando a ver si alguien lo dejamos aquí para esto continúe hasta que Dios diga basta. No quisimos terminar la visita a este taller sin antes pedir a los integrantes de Chayanak nos interpreten una canción de su conocido repertorio. Queridos alumnos, ha sido muy grato para todos los profesores haberles enseñado y esperamos que sigan ensayando con fuerza. Nos vemos muy pronto. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Las palmas de cera que se utilizaban para las celebraciones de Domingo de Ramos son actualmente protegidas. Su uso excesivo puso al borde de la extinción a esta especie y además a los loritos orejiamarillos y cachete colorados que anidan en estas palmas. Pero hay una alternativa hoy que está de moda por su belleza decorativa, son las totoras. Veamos cómo en San Rafael de la Laguna realizan estos lindos adornos. El Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador promueve la conservación de palma de cera para prevenir la extinción de esta planta y de las aves que en ella habitan. En Otavalo, esta iniciativa también tiene acogida, y los Quichua Otavalo de San Rafael de la Laguna hacen su aporte ofreciendo alternativas a la ciudadanía. Palma ta prohibijo prime ramos con amachingacho unes pachay con atacaña yukchi kasari parcanche empresa me chay picaña su creatividad taña yukchispa
cada uno su diseño tenía yuchishpa kashari parcanche. Kairamos takaña miña exhibina honche su 5 años kangaña Semana Santa. Primero ñukanchi chiverde tutraguta kuchungapa ripanchi. Chiverde tutraguta mi mandash peshina chakichishpa kapanchi por lo menos 15 días. Kashnaña artesanía kunata rurangapa ña kutiña kachaypura tutragu kunata yalita clasiana tukupanchi. Artesanía gopak shika. Kay ña clasiashka tutragu kunan sirvipan sino que fakirincha kutiña na clasiapika. Kay artesanías kunapaka apamunchimi yawarkuchamanta. Yawarkuchami randigripanchi. Na sirvipan porque fakirincha kan. Estos artesanos expresan en estas obras su capacidad creativa y destreza en el tejido. Checa, según el tamaño, checa para natacupan. 1 hora antocuchini caigo conozco con ataque. Caigo con ataque, china tenía 45 minutos cuenta para tocuchispaca. Su capacitación mi tía parca totoresisach empresa pe chaypi mi ñuka edad de 16 años tacharishpeya chajunga para parcan. Rikunga pajam rura parcanche su 400 conos, 400 canastas, china hueconatasha y aventador hueconata. Wata ñamaya españa cotic pedidos con ashamon ña coti más hasta onchay palmas está prohibido y manda. Entreganche a $1.50 entrega panche. Estos productos que empezaron elaborándose como muestras para sondear el mercado, ahora ya se los producen en mayor cantidad y están a disposición de todos nosotros para que podamos asistir a la iglesia con un hermoso ramo al tiempo que conservamos las especies amenazadas y conservamos así a nuestro Ecuador megadiverso. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Conozcamos a Luis Pineda, quien a los 12 años comenzó su afición por la música andina. Hoy se encuentra con su grupo Sanay y en esta entrevista nos contó algo más de su vida artística. Veamos. Bueno, mi nombre es Luis Pineda. He tenido experiencia musical desde más o menos desde los 12 años, más o menos, que me acuerdo. Me acuerdo que me empezó a gustar la música porque, bueno, veía a mis primos, a mis tíos que hacían música, entonces les escuchaba cómo hacían, pues me empezó a fascinar eso. Y empecé pues a practicar por mi propia cuenta. He participado con algunos grupos aquí en la ciudad de Otavalo. He tenido experiencias, por ejemplo, con este grupo que es muy conocido también, que es el grupo Quichuamarca. Participé con ellos algún tiempo. Mi proyecto, bueno, estoy juntos con un cuñado mío, un buen amigo también. Ahí es cuando empezamos, ahí en mi apartamento, en mi casa, empezamos a practicar, a sacar temas. Bueno, yo tenía algunos temas, los quisimos arreglar, poner una guitarrita por acá, otra guitarrita por acá, un violín por acá. Ahora estamos con este proyecto de grupo más que todo, de grupo, ya no solista. Hice algunos temas como solista anteriormente, pero hoy estoy más enfocado en este nuevo proyecto que es un grupo, es el grupo de nosotros. Bueno, es nuevo todavía, apenas estamos dándonos a conocer. Sanay, bueno, cuando yo estaba empezando mi carrera así como solista, me gustó ese nombre porque fue una composición de las iniciales de las personas que yo más quiero, o sea, son iniciales de mi familia. Y los fui armando ahí y quedó muy bonito, ¿no?
Bueno, la mayoría de letras de mi composición, de las músicas que yo he hecho, son, bueno, al amor, a la vida, a la tierra de uno, a lo que uno se extraña cuando está lejos de aquí. Esas son prácticamente las letras que a mí me gustan hacer. La música es bella y que hay que soñar mucho y no rendirse, seguir adelante a pesar de que, bueno, de vez en cuando haya un poco de caídas o de pronto no salgan las cosas como uno quiere. No hay que desanimarse, hay que seguir adelante. Yo creo que eso es lo mejor. Bueno, aquí vamos a ver una parte del último trabajo de Sanay, con el tema que, bueno, ha tenido mucho éxito, que se llama Solterito para ustedes con mucho cariño. Amashina kaichu warmigu, recibe estas flores para ti. Nyambi pishu yani warmigu, cuánto te amo yo no sé decir. Solterito quiero yo vivir, decía aquel tiempo hasta que al fin un día en mi calle yo te vi. Ay, qué frase, olvídala nomás. Amashina kaichu warmigu, persigo tu andar, tu caminar. Kandami munani warmigu, cuánto te amo yo no sé decir. Solterito ya no quiero ser, te dije a tu puerta sin dudar. A tus pies mis rosas coloqué, hasta un anillito te entregué. Kaichu warmigu, persigo tu andar, tu caminar. Yambi pishu yani warmigu, cuánto te amo yo no sé decir. Solterito ya no quiero ser, insiste a tu puerta sin dudar. A tus pies mil rosas coloqué, hasta un anillito te entregué.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06 2920 261. Sigan con nosotros. Ahora, chicos, ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. Qué lindo saber que los niños están aprendiendo quichua. Por eso hoy Mushuk Muyu nos va a enseñar los adjetivos. Así es que lápiz y cuaderno y pongan atención. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu. Shutijikuna, los adjetivos. Hoy vamos a aprender unos adjetivos comunes en quichua. Empecemos con los adjetivos. Kuyaylla. Bonito. Hatun. Grande. Uchilla. Pequeño. Ruku. Viejo para personas. Maltun. Joven. Kushi. Feliz. Anag. Duro. Amuglia. Suave. Chawa. Crudo. Huira. Gordo. Sala. Delgado. Mapa. Sucio. Mushuk. Nuevo. Mauca. Viejo de objetos. Nota. En quichua, los adjetivos no cambian según el género, masculino, femenino, ni el número singular y plural. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikunajupanguichi.
Para nuestros amigos les presentamos aquí nuestra agenda cultural para que disfrute con su familia. En Otavalo tenemos el Yuyu Muru Raimi del 13 al 20 de abril en el estadio de la comunidad San José de la Bolsa. Igualmente desde el 13 al 20 de abril tenemos las festividades de Pascuas Cotama 2014 en el estadio de Cotama. Seguimos en Ibarra. El martes 15 de abril, Rondalia Sentimental a las 5 de la tarde en el Teatro Imbabura. El miércoles 16 de abril en Quito tenemos el ballet folclórico Hachiwa a las 4 de la tarde en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuando el 17 de abril, Sandra Bonilla Cantautora. Esto será a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo, Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mismo día tenemos a las 7 de la noche Sanani Arte y Tradición en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente, la ópera rock Jesucristo, Gran Estrella, a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. No falte, les esperamos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Gracias por su fiel compañía y espero que nos acompañen la próxima semana. Nos despedimos con este bello paisaje de la Iglesia El Jordán.